Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy miércoles que empezamos el mes de abril y estamos estudiando la serie Disciplina que edifica. Espero que usted no se haya perdido los 4 estudios anteriores y si lo hizo, si se lo perdió, pues sencillo, vaya a nuestra página de YouTube y ahí va a encontrar para que usted pueda escuchar en contexto. Pero hoy quédese. Aun cuando es una serie, cada tema tiene su propio énfasis y no se deja de concluir. Así que, aun cuando usted no haya escuchado los anteriores, si este es el primero o el segundo que va a escuchar, el tema va a ser de edificación para usted. De eso se trata. Disciplina que edifica. Oramos, decimos nuestro verso del mes de abril, el desafío del mes de abril, y comenzamos con este estudio. Dios amado, muchas gracias por estar con nosotros y bendecirnos, purificar nuestras mentes y nuestros corazones y permitir que estemos atentos a tu palabra. Señor, que no sea yo quien exponga, sino que sea tu espíritu a través de mis labios para la edificación de tu cuerpo. Los que hoy estamos todos conectados aquí en esta transmisión y pedimos que tu palabra haga el efecto para la que está siendo enviada en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre. Oramos. Amén. Salmo 103, 10. Salmo 103, 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 10. Usted recién lo acaba de recibir en su celular, en su WhatsApp, o tal vez lo está viendo en las redes sociales de nuestra congregación. Así que recién comenzamos a memorizar este nuevo desafío aquí en el mes de abril. Lo decimos de nuevo, Salmo 103:10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10. Vea cómo el Señor hace las cosas, porque los desafíos los trabajamos con muchísimo tiempo de anticipación, mucho antes de lo que trabajamos las series de perspectiva bíblica. Y el mes de abril quedó este versículo como desafío para cada uno de nosotros y comenzamos en el medio de esta serie, Disciplina que edifica, y hoy en particular, en el estudio que estamos viendo de esta serie, Disciplina bíblica en la iglesia, este versículo nos queda como anillo al dedo, según lo decimos en el dicho popular. Salmo 103:50, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ténganlo en mente. Disciplina bíblica en la iglesia. Y le he puesto un subtítulo: Santidad, protección y restauración. Este tema que estamos viendo hoy como parte de la serie Disciplina que edifica es un tema bastante delicado, bastante controversial y nos lleva a ser muy cautelosos en la manera en la que estamos enseñando. Pero esta es perspectiva bíblica. Vamos a leer los pasajes de la Escritura que nos llevan a pensar en este concepto bíblico sobre la disciplina que se ejerce o se debe ejercer en la iglesia. La disciplina eclesial es una de las doctrinas más necesarias y al mismo tiempo más descuidadas en la iglesia contemporánea. Esto no lo digo como una crítica. Si yo quisiera criticar respecto a la disciplina que se ejerce en las iglesias o la disciplina eclesial, yo debería de conocer un alto porcentaje de cómo es que cada iglesia
aplica disciplina bíblica a los miembros de su congregación. El, y este es el asunto, no tenemos el tiempo, podríamos tener acceso a algunos manuales de las iglesias, manuales de operaciones, doctrinas de las iglesias, en las que indican o advierten o le anticipan a los miembros de su congregación sobre qué pasaría si un miembro de la congregación es descubierto en pecado. Y aquí estoy diciendo las cuestiones de manera muy intencional, si es descubierto, porque debemos de ser honestos. Yo le compartía que una de las iglesias, yo he tenido 3 iglesias, la iglesia de mi niñez, la iglesia de mi juventud y la iglesia que ya me ordenó pastor y que me llevó a fundar las iglesias, el Corporación Bíblica Internacional. Em, en la iglesia de mi juventud, la práctica de la disciplina que se tenía o la doctrina bíblica de la disciplina en esta iglesia, una iglesia de corte centroamericano, de la denominación centroamericana, y la práctica la he compartido, era cuando a alguna pareja, mayormente se hacía esto en cuestiones de pecado sexual, cuando alguna pareja cometía pecado sexual, fornicación, fuera que la chica quedara o no embarazada, se tenía que parar enfrente ambos cuando había responsabilidad varonil y le pedían perdón a Dios, al pastor y a la iglesia y luego le estipulaban un periodo de disciplina. Eso es lo que yo sé, eso es lo que yo conozco. Y conozco le voy a llamar de esta manera, la doctrina que hemos adoptado nosotros como congregación, Corporación Bíblica Internacional, respecto a la disciplina en la iglesia. Así que en un contexto cultural que equipara confrontación con intolerancia y corrección con abuso, la disciplina bíblica suele evitarse por temor al conflicto. Sin embargo, el Nuevo Testamento la presenta como un acto de amor pastoral y fidelidad a Cristo, y eso es lo que nosotros hemos abrazado en CBI. Así que la disciplina no es o no debiera de ser un autoritarismo ni control institucional, aunque algunas prácticas nos dicen que eso pareciera ser. Y por eso la gente le huye, le teme, no confiesa sus pecados, no se descarga en su congregación, como lo vamos a ver ahora, como una manera de sanar y de ser restaurado. La disciplina bíblica es una expresión concreta del amor redentor. Yo quiero que usted le preste muchísima atención, porque yo viví esa disciplina temerosa, esa disciplina avergonzante, de mejor no peco para que no tenga yo que pasar por esa circunstancia de ser expuesto públicamente o de que me manden a sentar a la última banca, y lo he dicho, yo debiera de haber estado sentado en la última banca muchísimas veces en mi vida. Y como nos lo dice el versículo del desafío de abril, Él no me ha tratado según mis pecados, ni me ha pagado conforme a mis iniquidades. Y ahora yo lo estoy personalizando, este Salmo 103:10. El propósito de la disciplina bíblica no es humillar, sino restaurar. No es excluir por orgullo, sino preservar por gracia.
Max Diver, un gran escritor, nos dice que la disciplina de la iglesia es el proceso de confrontar el pecado de un miembro para su restauración y el bien del cuerpo de Cristo. Ahora, présteme atención y para que no me vaya a regañar el pastor Moisés, que ya pues, me llevo unos minutos sin ver ninguna cita bíblica, esta introducción era muy importante para que pudiéramos entonces entrar a lo que nos dice la Escritura acerca de la disciplina en la iglesia. Pero déjeme acotar una situación bien importante. Cuando no hay disciplina en la iglesia, cuando no se aplica disciplina bíblica en una congregación, cuando la disciplina en una congregación desaparece, el pecado se normaliza, la santidad se relativiza y la gracia se trivializa. Ayúdeme a entender este juego de palabras que estoy haciendo acá. Pero cuando la disciplina se practica bíblicamente, y cuando estoy diciendo se practica, estoy refiriéndome a la práctica de una disciplina bíblica dentro de la congregación. Entiendas entonces que es cuando un miembro de la congregación trae correctamente, bíblicamente correcto, lo voy a decir de esa manera, trae a confesión algún pecado del que sabe que si no lo hace, se puede normalizar en su vida, su santidad se va a relativizar y su gracia, la gracia de Dios, se puede trivializar. Entonces, cuando se practica la disciplina, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está protegiendo su pureza. El creyente es llamado al arrepentimiento y es uno de los frutos que nos mencionan los evangelios que desafortunadamente no le prestamos mucha atención. El fruto del arrepentimiento. Entonces, Cristo es honrado como cabeza del cuerpo. Muy bien, entremos en materia entonces. Mire todos estos minutos que me tardé, casi 10 minutos, solo para que entendamos muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de disciplina en la iglesia. Recuerde, de nuevo, estamos en esta serie de disciplina que edifica. No estamos hablando de temas específicamente solo por pasar el tiempo, porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque verdaderamente creemos que al abordar, al enfocarnos en este tipo de temas, la iglesia crece, la iglesia se edifica. Tengo varios puntos, no mis 3 que generalmente me enfoco en enseñar, y yo espero que me dé suficiente tiempo para yo compartir con usted todo el material que quisiera compartirle. Número 1, vayámonos por favor a Mateo 18, versículos 15 al 17. Si algo sí me tiene que dar tiempo es a leer la palabra de Dios, porque es muy importante, si no, no fuera perspectiva bíblica. Dice Mateo 18, 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos, pueda confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Muy bien, si nos damos cuenta, lo que Jesús está haciendo acá en esta referencia de esta disciplina en la iglesia, está hablando de una disciplina con amor escalonado. Veamos el contexto del pasaje. Mateo 18 trata sobre la vida en la comunidad del reino. Humildad, cuidado de los pequeños, búsqueda de la oveja perdida. La disciplina no aparece en un contexto legalista, sino pastoral.
el corazón del capítulo, de todo el capítulo 18, es la restauración. Y vemos rápidamente acá 4 pasos establecidos por Jesús. Primer paso, confrontación privada. Cuando alguna persona, o yo, o usted, nos saltamos uno de estos pasos, lo que estamos tratando es de buscar justicia por nuestra propia mano. Queremos venganza, queremos una restauración al estilo microondas y desafortunadamente no lo logramos, no lo conseguimos de esa manera porque no seguimos los pasos establecidos por Jesús. Dice primero, confrontación privada. Ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es la expresión que nos da la Reina Valera. Aquí hay principios claves. Protección de la dignidad. ¿De la dignidad de quién? Fíjese que de la dignidad del ofensor. Porque no se trata de destruirlo. Me hizo daño o cometió un pecado y ese pecado es público. Hay una canción cristiana, no recuerdo ahorita quién la canta, ¿verdad? Así con estilo como merenguito creo que es, solo entre los cristianos hacemos leña del árbol caído. Esa es una de las expresiones que aparece ahí en esa canción cristiana. Entonces, veamos lo que logra esta confrontación privada. Protección de la dignidad del ofensor, pero también del ofendido. Y cuando digo puede ser una ofensa uno a uno o puede ser una ofensa colectiva, una ofensa a la iglesia, una ofensa al cuerpo de Cristo. Una relación extramarital de una pareja casada es una ofensa al cuerpo de Cristo. Una calumnia de una persona hacia otra es una ofensa a una persona. Bueno, pero cuando hay una confrontación privada, fuera colectiva la ofensa o fuera individual la ofensa, hay una protección de la dignidad de ambos, tanto del ofensor como del ofendido. Se minimiza una exposición innecesaria. Hay una búsqueda sincera de reconciliación. El objetivo no es ganar. Todo el mundo supo lo que me hizo. Eso es querer destruir a la persona ofensora. No es ganar una discusión, yo tenía la razón, sino ganar a mi hermano, aquel que clama que es miembro del cuerpo de Cristo. Segundo paso, con 1 o 2 testigos. Aquí está hablando de una confirmación objetiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegar al segundo paso? Bueno, cuando el ofensor no reconoce la falta, hay orgullo, hay empecinamiento, hay negación. Bueno, cuando eso pasa por parte del ofensor y no hay un reconocimiento, no hay un resarcimiento de la falta, individual o colectiva, lo que necesitamos hacer de acuerdo a estos pasos de Jesucristo es entonces invitar a 1 o 2 personas que nos acompañen para que el ofensor se dé cuenta que la cosa es seria, que realmente nos sentimos ofendidos o incluso la congregación ha sido dañada por aquella situación o el cuerpo de Cristo en general. Entonces hay una confirmación objetiva. Se evitan falsas acusaciones. No le podemos agregar. Cuando hay 2 o 3 testigos, no podemos agregarle nada a la historia. Tenemos que contar o narrar los hechos tal y como sucedieron. Y también añade peso espiritual y responsabilidad, tanto al ofensor como al ofendido. Número 3, el tercer paso es decirlo a la iglesia. Miren hasta qué momento entonces la congregación está involucrada en la situación. Ahora, no significa escarnio público, sino involucrar la autoridad espiritual de la congregación. Aquí, mi postura y la postura de CBI no es que
todo el mundo conozcan, no es sacar los trapitos al sol, no es que todo el mundo sepa lo que fulanito o fulanita hizo o dijo o dejó de hacer. Aquí es la autoridad pastoral la que tiene que intervenir y el ofensor debe de reconocer y arrepentirse cuando ha sido descubierto de esa manera. Pero se puede dar el caso que el ofensor, el pecador, yo soy uno de ellos, pudiera decir, no, no fue así, no lo hice de esa manera, no fue esa mi intención, no tengo por qué estar haciendo caso de la disciplina que me pongan en la iglesia. Entonces, ahí llegamos al cuarto paso, la separación si persiste el pecado sin arrepentimiento. Sea para ti, dice en la Reina Valera, como gentil y publicano. En la Nueva Traducción Viviente lo leímos como un cobrador de impuesto. Esto no es odio, sino reconocer que su conducta contradice su profesión de fe. Es un acto serio que busca producir reflexión y arrepentimiento. Quiero confesarle algo. Vienen algunos ejemplos a mi mente de experiencias personales, pero me he determinado no compartir ni un solo ejemplo personal de experiencia pastoral para no damnificar o herir a ninguna persona que de repente pudiera sentirse aludida con alguna experiencia que yo estoy compartiendo. Un error que algunas veces pastores cometemos de ventilar por efectos de ilustración a un punto del mensaje de alguna experiencia que se haya tenido con alguna persona en particular de la congregación. Hoy no va a escuchar usted de mi parte ningún ejemplo de esta naturaleza porque no sé quién está escuchando y el alcance que tenga este mensaje, estándolo transmitiendo públicamente en nuestras redes de la iglesia. Así que vamos a concentrarnos únicamente en los puntos que nos dice la Escritura para entender bien el principio de la disciplina en la iglesia. ¿Debe existir entonces? Primera conclusión, sí, debe existir, debemos de tenerla, debemos aplicarla, pero aplicarla bíblicamente, siguiendo los pasos que el Señor Jesucristo nos marcó. Y aquí, en este primer punto, hay un principio teológico. La disciplina es progresiva y proporcional. La iglesia no comienza con expulsión, sino con diálogo privado. Usted podrá traer a su mente entonces, wow, ¿será que entonces por un pecado a mí me van a sacar de la congregación? Si la congregación, esta iglesia es libre, todo el mundo, cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir. Pero ya que me saquen, bueno, espero que todos los miembros de nuestra congregación, como hemos tenido, ¿verdad? Llegan y se van, pero hay los que se quedan. Yo espero que a ninguno le tengamos que llegar a decir, hermano, fíjese que ya en esta congregación ya usted no es bienvenido. A partir de ahora ya no le tomaremos parte de la membresía. Ese es un dolor tanto para el pastor que aplique ese tipo de disciplina, ese cuarto paso de la disciplina de Jesús, como para la persona que lo recibe. Pero ojo, ¿quién es el que lo recibiría? Aquel que no da fruto de arrepentimiento, que no quiere someterse a un proceso restaurativo de su relación con Dios a causa de un pecado. Es ahí debemos de estar completamente claros. John Calvin afirmó, la disciplina es el nervio que mantiene unido el cuerpo de la iglesia. Todos nosotros, como lo vamos a ver más adelante, nos edificamos mutuamente, lo hemos dicho una y otra vez en nuestra congregación,
Estamos en el año de la edificación y por eso estamos aprendiendo este tema de la disciplina que edifica y tenemos que hacerlo de manera correcta. Segundo lugar, el tiempo me avanza. Gálatas 6, 1 y 2. En lo que usted lo busque en la Biblia, yo se lo empiezo a leer y si no, pues lo tiene en pantalla. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Qué manera tan linda de poner Pablo este aspecto de la disciplina en la iglesia. Mi segundo punto es la restauración con mansedumbre. En primer lugar, le dije que era una disciplina con amor. ¿Qué le dije? Con amor escalonado. Ahora, acá lo que Pablo nos está invitando es a que lo hagamos con humildad y ternura, lo pone la Nueva Traducción Viviente, con mansedumbre. Entonces, aquí lo que nos está hablando en primer lugar este pasaje para una restauración con mansedumbre es que todos o quien aplica la disciplina en la iglesia, ¿qué vamos a aprender? Estamos apenas empezando. Sí puede ser de un hermano a otro. Mayormente se debería de realizar de la autoridad espiritual, los pastores de la congregación. Pero la Biblia no limita ese acto de disciplina solo para la autoridad eclesiástica. También se puede hacer entre hermanos cuando se hace de manera correcta, con la actitud correcta. La palabra restaurar implica reparar algo dañado, como recomponer un hueso fracturado. Nos fracturamos un hueso y ¿qué nos hacen? Pues nos ponen un yeso, ¿verdad? Nos cubren el brazo, la pierna, las costillas. Bueno, ahí no se puede poner yeso, pero hay un proceso de restauración de algo que se fracturó. Ahora, esto implica delicadeza, paciencia, humildad. Cuando empeñamos la actitud correcta, entonces la persona ofensora, estoy llamándole ofensor a aquel que comete un pecado y el pecado daña a una persona o daña al cuerpo de Cristo, sin decir que ya dañó el nombre de Jesucristo. Pero cuando aplicamos, cuando imprimimos la actitud correcta, entonces hay restauración. Sin eso, no va a haber restauración de la persona que necesita ser restaurada. Segundo punto de esta restauración con mansedumbre y tiene que ver con la autovigilancia. Dice, considerándote a ti mismo. La Nueva Traducción Viviente lo pone como, dice, tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Esto no significa que no por eso, no, es que yo pude haber sido. Mejor no le digo nada porque yo pude haber sido. Bueno, esa es la advertencia. Yo lo debo de hacer con mucho tacto, con mucho cuidado, porque en efecto yo mismo pude haber caído en una falta como tal. Hace varios años, estoy hablando tal vez de unos 40 a 45 años, sucedió, no voy a decir nombres, pero algunos van a reconocer el caso. Sucedió que un televangelista norteamericano acusó a otro televangelista de haber caído en adulterio y lo hizo público, bueno, el otro televangelista fue bastante dañado en su imagen públicamente y su ministerio se vino abajo tras aquella acusación pública por este televangelista.
Un poco tiempo después, este televangelista acusado y puesto en vergüenza, puso detectives para que siguieran al que lo acusó y le resultó que al acusador del televangelista, le encontraron también que había caído en el mismo error de adulterio con una prostituta. ¿Qué pasó ahí? Justamente era necesario, según los comentarios o los análisis que se dieron acerca de este caso, fue que en efecto el televangelista que hizo pública el pecado del otro, de su colega, había seguido los pasos, le había hecho una amonestación privada, luego había llevado a 2 o 3 testigos, luego lo había llevado a la iglesia, y como ninguna de esas cosas sucedieron para bien, para la restauración del colega, entonces lo denunció públicamente. Digamos que eso fue así, que así sucedió. Ambos ya están en la presencia de Dios y no tenemos oportunidad como para preguntarles, miren ustedes realmente qué pasó. Entonces, ¿qué pasó en el segundo caso, en la contraacusación? Bueno, que el colega televangelista que reportó el pecado del otro, de su colega, no se cuidó a sí mismo y cayó exactamente en el mismo pecado, tal y como Pablo está enseñando aquí de una autovigilancia. Tercer lugar, nos invita a cargar las cargas de los otros. La disciplina no termina en la confrontación en la confrontación, continúa en el acompañamiento. Y esa es la parte que tanto los que aplican la disciplina eclesiástica como los que debieran de recibir disciplina eclesiástica, no se está completando el proceso. Aquí los que necesitarían recibir la disciplina no se atreven a confesar por temor a la exposición pública en vez de abrazar la restauración. Y los que aplican la disciplina eclesiástica sobre aquellos que lo necesitan cuando finalmente confiesan, más se van por el lado de la condenación o de la confrontación y en muchos casos en la exhibición pública en vez de la restauración. Cuando hay un acompañamiento, hay un discipulado, hay un caminar, se hace una sombra de aquel que lo necesita, entonces todo el cuerpo de Cristo se beneficia al ser esta persona restaurada. Esto protege contra dureza legalista, contra el chisme, contra la condenación sin esperanza. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: si debemos corregir, hagámoslo con lágrimas en los ojos. Eso es porque nos debiera doler lo que la otra persona está padeciendo espiritualmente y viéndonos a nosotros mismos como potenciales en estar en una situación similar. En tercer lugar, y aquí con eso estoy terminando mis 3 puntos usuales, pero tengo un par más para ustedes si el tiempo nos alcanza. Mire lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 5, versos 1 al 5. Y en lo que usted lo busca en su Biblia o lo mira en pantalla, usted se ha de recordar que este es uno de los pasajes bíblicos tal vez más controversiales del que nosotros pudiéramos utilizar en un mensaje. El título en la Nueva Traducción Viviente a este capítulo lo pone como Pablo condena el orgullo espiritual. Miren cómo lo pone en la Nueva Traducción Viviente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos.
En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Yo quiero invitarle a que usted termine de leer el capítulo completo, porque en esta hora no nos alcanzaría a leerlo totalmente. Pero le voy a decir que va a aprender muchísimo si usted lo lee completo. Tenemos que leer todo el contexto y entenderlo, pero yo se lo voy a explicar de esta manera. Pero quiero hacerle un comentario. ¿Se puede imaginar usted si Pablo dice acá en la Nueva Traducción Viviente, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual? ¿Se puede usted imaginar qué pasaría con el apóstol Pablo de enterarse de algunas otras inmoralidades que se han dado en la historia reciente de la iglesia cristiana? Por ejemplo, no voy a mencionar nombres de nuevo, no es mi intención en este pasaje, pero leámoslo y aprendámoslo en este mensaje, perdón. Iglesia de una denominación cuyas autoridades eclesiásticas autorizaron ya los matrimonios del mismo sexo, de personas del mismo sexo. ¿Cómo se estaría revolcando el apóstol Pablo, cierto? Y aquí, o como lo dice mismo Pablo, ¿verdad? Ustedes deberían de estar llorando, todos nosotros, hermanos, cuando escuchemos de alguna situación como esta, deberíamos de poner nuestras barbas en remojo, número 1. Es la invitación que nos hizo Pablo. Número 2, deberíamos de estar llorando. Deberíamos de dolernos por lo que le pasa al cuerpo de Cristo en forma global cuando se dan situaciones como las que acabo de mencionar. Pero resumamos entonces lo que dice el capítulo 5 a los Corintios. El problema es la tolerancia del pecado. Y aquí quiero repetir lo que le dije al principio. Cuando la disciplina en la iglesia desaparece, el pecado se normaliza. La congregación entera como que estaba de acuerdo o ya dijeron, ya pues ni qué, ya ni modo. Ellos ya son adultos. Ellos quisieron hacer eso, pues que lo hagan. Como que habían llegado a ese nivel de me vale, perdonen la expresión tan burda que estoy utilizando, ya ni modo. La iglesia no solo ignoró el pecado, sino que se jactaba. Y aquí hay un principio clave. La tolerancia indiscriminada no es amor, es indiferencia espiritual. Y que el Señor nos ayude a no caer así. Ahora, yo estoy imaginando esto o estoy viendo el escenario, así en nuestra congregación se nos anunciara sobre el pecado de algún miembro de la congregación, pero esta persona no ha venido a confesarse, tenemos muy poca oportunidad para ayudarle en la restauración. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que habiéndolo sabido, sea por chisme, sea por otra parte interesada que viene a comunicar lo que había sucedido o lo que sucedió, y no hacemos algo, es llegar a esa insensibilidad que nos lleva a la indiferencia espiritual. ¿Se da cuenta lo delicado que es esta situación de la disciplina
en la iglesia. Ahora, número 2, Pablo da razones para una disciplina firme. Y cuando él dice, sáquenlo de la iglesia a ese hombre, sáquenlo. Bueno, no está haciendo otra cosa más que llevando al paso 4 de lo que Jesucristo dijo, ya, eso, déjenlo, tómenlo. En la Reina Valera dice, tómenlo por anatema. Aquí están las razones que Pablo da: pureza doctrinal y moral. Un poco de levadura, nos dice la Escritura, leuda toda la masa. El pecado no tratado se expande. Y vea cómo somos los seres humanos. Cuando alguien hace alguna cosa, digamos, robar, pues lo hacen, todo el mundo lo hace, hombre. Cualquiera lo hace. Yo me encontré un celular y estaba tirado, yo me lo agarré. Si no es mío, pues, pero lo voy a pagar para que no me llamen y me pregunten si yo lo encontré. Porque yo lo encontré, pero ¿quién va a saber que yo lo encontré? Me lo quedo. Aquí perdemos pureza doctrinal y moral. El pecado no tratado se expande. Segundo lugar, de esas razones para la disciplina: protección del testimonio público de la iglesia. La iglesia representa a Cristo ante el mundo. Y cuando el mundo, como lo que les comentaba yo sobre qué pasaría si Pablo se enterara sobre las permisividades de algunas denominaciones o de algunas iglesias. El otro día alguien me preguntaba, ¿recibiría dinero la iglesia proveniente de negocios ilícitos? Me mencionó específicamente el negocio ilícito. Yo, por razones prudenciales, no lo voy a decir acá. Y en broma dije, pues yo no sé su procedencia, pues bienvenido sea. No, eso sería en prejuicio del testimonio público. Yo tengo que proteger el nombre del Señor al cual represento. Y en tercer punto de esas razones para una disciplina firme es el bien del pecador mismo, para que el espíritu sea salvo. Dice, yo les voy a ser honesto, con exactitud me sigue costando pensar cuál es el significado. Y le puedo mostrar los libros de teología que tengo aquí a mi disposición y que aún así me sigue costando entender qué es lo que quiso Pablo decir, que el tal se ha entregado a Satanás para que el cuerpo se destruya, pero que se salve. Voy a invitar a algún teólogo que nos ayude con ese tema específicamente, para tal vez alguna reunión un poco más privada y no transmisión pública. Si se apunta, escríbame y yo programo esa. Si le llama la atención, si usted también tiene problemas como yo de esa expresión, hagamos una reunión privada por Zoom y entonces vamos a seguir estudiando esa expresión específicamente, pero obviamente invitamos a alguien más que nos pueda sacar de esa situación, de ese problema, de ese dilema. Y vamos entonces a tercer punto de este tema de santidad y testimonio. Mi tercer punto es una dimensión corporativa. La disciplina no es asunto privado cuando el pecado afecta la comunidad. Entonces, está clarísimo acá de lo que Pablo está haciendo, es protegiendo el cuerpo de Cristo, el testimonio, el bien del mismo pecador y de una pureza doctrinal. Aquí vienen los puntos bono para usted. Una restauración y reintegración. Mire lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Búsquelo en su Biblia, tome nota, por favor, y sigamos aprendiendo y edificándonos. La mayoría de ustedes se le opusieron
y eso ya fue el suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. No les incluí el versículo 5, cuando habla acerca de ese hombre que causó todos los problemas y que los había lastimado más a todos ustedes que a mí. Aquí los comentaristas hablan que probablemente se está refiriendo al mismo pecador adúltero y ese pecado, ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, se fue con la esposa del papá, prácticamente es un incesto, y ahora dice, eh, ya se le opusieron, pero ya fue suficiente castigo. Es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que reafirmen su amor por él. En esta segunda carta, Pablo reconoce que el castigo aplicado había sido suficiente y entonces ordena, perdonen, consuelen, reafirmen el amor. A mí me gusta muchísimo, por eso es que la mayoría de mis mensajes tienen 3 puntos porque son fáciles de recordar. Aquí me estoy excediendo, pero con propósitos meramente pedagógicos o didácticos. El principio fundamental aquí es que la disciplina no termina con la corrección, culmina en restauración y eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Si no hay restauración, cuando hay arrepentimiento, la mayoría de las personas no confiesan sus faltas aun cuando hay una dimensión corporativa. Afecta al cuerpo de Cristo su pecado. Entonces, si no confiesa, a partir de ese momento esta persona se está definiendo. A mí no me importa el cuerpo. A mí no me importa mi iglesia. A mí no me importa mi cabeza, que es Cristo. Lo que yo estoy más interesado es que no me descubran, que no sepan lo que hice. Y si al final lo descubren, yo me sostengo en que no ha pasado nada o que no es la gran cosa. Bueno, esa persona no tiene fruto de arrepentimiento. Pero cuando una persona confiesa su falta y hay una dimensión corporativa, es decir, afecta al cuerpo de Cristo, desde el momento en el que lo confiesa, lo que está buscando desesperadamente es ser restaurado. Por lo tanto, no debemos descansar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que hasta que esta persona sea totalmente restaurada. Recordarán hace varios años ya sobre un ministro cristiano muy famoso con una gran trayectoria musical, adorador, ministro de alabanza, internacionalmente conocido, pero que cayó en pecado y producto de eso, llevó a separación, a divorcio de su esposa, abandono de los hijos y posteriormente se casó después. Miren, no, otra vez, no estoy diciendo nombres. Si usted conoce de alguien y cree que es el que estoy hablando, tómelo como usted lo quiera tomar. Yo solamente estoy hablando de una manera general. Pero en este caso, iglesias que le prohibieron entrar. A este hermano no podía entrar a la iglesia, al menos aquí en Guatemala. Radios cristianas que sacaron toda su música, todos sus discos y que estaba prohibido ponerlo en la música, en sus programaciones. Hasta que una iglesia lo abrazó, lo amó, reafirmó su amor, el amor de Cristo por él, al ver su fruto de arrepentimiento. Hasta comprobar de estar totalmente restaurado. Y este es un gran hombre de Dios ahora que sigue viento en popa con su ministerio, adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Tuvo sus consecuencias? Sí, por supuesto que sí. Pero el nombre de Cristo no fue vituperado,
el nombre de Cristo fue protegido al haber fruto de arrepentimiento. Eso es lo que cada vez más y más nosotros debiéramos de buscar. Si no hay restauración, cuando hay arrepentimiento, se produce amargura, se distorsiona el evangelio, la disciplina se convierte en castigo sin gracia. La disciplina bíblica, mis queridos hermanos, refleja el evangelio. Esa es mi conclusión sobre la disciplina eclesiástica. Pecado reconocido, arrepentimiento genuino, perdón otorgado, comunión restaurada. ¿A eso vino Cristo? Cristo no vino a los sanos, vino a los enfermos, vino a gente como yo. Y mi comunión con Dios fue restaurada. Se lo vuelvo a decir, la disciplina bíblica refleja el mismo evangelio. Pecado, sí, pero es reconocido. Entonces, hay arrepentimiento genuino. Hay un perdón otorgado por Jesucristo. Y si Cristo perdona, ¿por qué no voy a perdonar yo? Y entonces queda la comunión restaurada. Sigo porque tengo unos minutos adicionales con respecto a el bono en este mensaje. Hay dimensiones teológicas de la disciplina eclesial. Cristológica, Cristo es la cabeza de la iglesia, la disciplina honra su autoridad, la autoridad de Cristo. Eclesiológica, la iglesia es un cuerpo santo llamado a reflejar el carácter de Dios. Pastoral, la dimensión teológica, pastoral, busca rescatar al hermano, no exhibirlo. Escatológica, la iglesia anticipa el reino futuro donde la santidad será plena. Ahora, hay riesgos y distorsiones. Desafortunadamente los hay y por eso tenemos que anotarlos. Legalismo frío. Esto es disciplina sin gracia. Pecó, sáquenlo de una vez de la iglesia. Pecó, que se lo confiese a toda la iglesia. Que pida perdón. Ese es un legalismo frío. Es una disciplina sin gracia. Por otro lado, tolerancia sin límites. Ay, déjenlo, ya se le va a pasar. Es que está en la crisis de los 40, por eso es que andan esas, pero ya se le va a pasar. Eso, si la otra fue disciplina sin gracia, esta es gracia sin verdad, sin la verdad de Dios. Tercer riesgo y distorsión, abuso de autoridad, falta de transparencia y rendición de cuentas. Otro riesgo, la negligencia pastoral. Hay temor al conflicto. Ay, es que se puede ir de la iglesia. Dejémoslo así. Oremos. Ay, cómo caemos mal los pastores, ¿verdad? Que todo lo queremos. No digo que no se resuelvan las cosas con oración. Sí, pero hay cosas que no solo debo de orar. Hay cosas que debo de actuar también. Oremos, pero no le digamos nada porque se puede ofender y se puede ir de la iglesia. Aunque el nombre de Cristo está siendo vituperado, aunque el cuerpo de Cristo está siendo ofendido y afectado, dañado, manchado. La disciplina bíblica exige equilibrio entre verdad y amor, y ahí recordará usted uno de mis versículos favoritos, Efesios 4:15. Habla siempre la verdad en amor. Ahora, yo quiero invitarlo a usted a que abrace el tipo de disciplina que tenemos en CBI. La disciplina bíblica en nuestra iglesia es una expresión visible del evangelio. Corrige para restaurar, confronta para sanar, protege para preservar la gloria de Cristo. Donde la disciplina desaparece, la santidad se diluye, el pecado se normaliza, la gracia se trivializa. Se lo vuelvo a repetir. Pastor, ¿y en CBI ya pusieron alguna persona en disciplina? Le voy a responder con todo el respeto y con todo el amor que usted se merece. A nadie más le importa más que a la persona que recibió ese tipo de disciplina.
Lo que a usted le interesaría saber es que cuando esta persona ha sido restaurada, el cuerpo de Cristo se ha edificado. Y eso es lo que siempre vamos a buscar en nuestra congregación. Somos uno solo, varias sedes, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde la disciplina y nosotros la practicamos con verdad y amor, donde la disciplina se practica con verdad y amor y nosotros lo hacemos, la iglesia se fortalece, el pecador es rescatado y Cristo es honrado. Termino con lo que nos dice Dietrich Bonhoeffer. Nada puede ser más cruel que la indulgencia que deja a un humano en su pecado. Ay, hermanos, que Dios nos libre de que cuando sepamos que alguien necesita ser restaurado, que necesita restaurar su comunión con Cristo, que nosotros no lo dejemos ahí, porque la disciplina que edifica no destruye, forma, protege y restaura. Y para eso somos iglesia, para todos ser edificados y restaurados. Todos debemos de estar en la misma página. Oremos que seamos instrumentos para la gloria de Cristo, en donde todos nos amamos, aun cuando tengamos que ser corregidos. Lo bendijo. En el nombre de Cristo Jesús, ¿le parece que terminemos de nuevo con nuestro desafío de abril? Este quedó como anillo al dedo. Salmo 103:10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10. Memorícelo y dele gracias a Dios, porque así lo ha hecho con nosotros. Buenas noches, que Dios le bendiga.